Lliure va començar a reivindicar les seves accions a finals del 1980, però no va ser fins al 21 de maig de 1981 que en la seva novena acció l'organització armada va trasbalsar tot el mapa polític. Aquell dia, Terra Lliure va segrestar Federico Jiménez Los Santos. Y cualquiera, ¿no? ¿Usted se siente víctima del terrorismo? Bueno, yo soy víctima del terrorismo, pertenezco a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Le dispararon en una pierna. Sí. Una demanda muy conocida es que tuvo contra un juez que colaboraba en medios de comunicación, no muy conocido, que se llamaba Don Carlos Fanlo. Don Carlos Fanlo escribía en la edición catalana del diario El Mundo, era un hombre muy progresista, y en un periódico gratuito que se llama 20 Minutos, también en la edición catalana. Un día don Carlos Fanlo escucha que don Federico Jiménez Los Santos, en su estilo pues de hacer comentarios jocosos o burlones o ridiculizadores, ve que ha hecho burla del expresidente don Adolfo Suárez y de la señora Pilar Manjón, que entonces presidía una asociación de víctimas del 11M. Y entonces escribe don Carlos Fanlo, hablando del atentado que vivió el señor Jiménez Los Santos en el año 81 de Terra Lliure, dice: los terroristas te pegaron un tiro en la pierna. De haberte disparado en el corazón, nada te hubiera pasado porque careces de él. Los de Terra Lliure te tirotearon, fueron crueles al herirte en la pierna. De haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él. Hizo ese comentario. Al día siguiente, 20 Minutos publica una nota de su director, que es el señor don Arsenio Escolar, donde dice que pide disculpas a don Federico Jiménez Los Santos por el artículo que se le ha publicado, donde se decía los terroristas de Terra Lliure, en vez de disparar a la pierna, te deberían haber disparado del corazón porque nada te hubiera pasado porque careces de él. Pido disculpas a los lectores por un artículo inadmisible que publicamos el pasado viernes contra Jiménez Los Santos. He llamado al propio Federico para pedírselas personalmente y le he pedido al autor del artículo que también las pida. Y dice además que dejará de contar con don Carlos Fanlo, que publica un último artículo, que es: pido disculpas al señor Jiménez Los Santos, cuando decía lo del disparo al corazón, lo decía metafóricamente, no deseo su muerte ni la de nadie, me han dicho que deje de escribir aquí, por tanto me despido de todos. Asumo toda la responsabilidad, le pido disculpas, cuando me refería a su corazón lo hacía de manera metafórica. No deseo ni su muerte ni la de nadie. Hoy mismo la dirección de 20 Minutos me ha comunicado que deje de escribir en este periódico. Adiós a todos. Es un poco donde fue la primera parte de este episodio, de este enfrentamiento entre ambos. Luego dijo en su libro don Federico Jiménez Los Santos que aunque había escrito el director de 20 Minutos y he llamado a Jiménez Los Santos para pedir disculpas, dice: no, es mentira, nunca me llamó a mi programa, donde me dijo: no ha llamado pero nunca habló personalmente conmigo. Yo tampoco le devolví la llamada porque no tengo nada que hablar con él. Pero bueno, aquí en principio este exceso no sería de Federico Jiménez Los Santos, sino de el señor Carlos Fanlo, por decir la expresión: si te hubieran disparado en vez de en la pierna o en el corazón, nada te hubiera pasado porque careces de él. A ver, aquí no hay un insulto, o yo no veo un insulto como en los casos que ya hemos comentado. Es cierto que no le está llamando miserable, despreciable, asqueroso, nada de eso, por supuesto. Aquí está utilizando, pues estaba jugando un poco con la situación, no tienes corazón, porque, bueno, eres una mala persona, se puede deducir, de la frase se puede deducir que está a lo mejor metiéndose con él directamente, eso es obvio. Yo no veo tan grave la afirmación como si el contexto, porque al fin y al cabo está jugando con una situación en la que una persona ha sufrido un atentado, ha sufrido un ataque terrorista, con lo cual es traspasar una línea muy peligrosa. Entonces, sí que entiendo perfectamente que el diario prescindiese de él, ya no por la frase en sí, sino por el contexto en el que se estaba diciendo. No sé si me explico. Eso es lo que yo veo moral. Porque quizás si él no fuera, si tú escribes de alguien, no tienes corazón, pues puede entrar dentro de la libertad de expresión. Pero si escribes de alguien, haces referencia a un episodio, eso es, pues tan golpeado como alguien que ha sido secuestrado y le han pegado un tiro, que es lo que hicieron con el señor Jiménez Los Santos, y dices, mira que hay fórmulas de atacar a él sin recurrir a su atentado. Claro, pero aquí viene una parte. Por ejemplo, vamos a suponer que en lugar del corazón hubiese dicho:
te dispararon en la pierna. Bueno, menos hubiese perdido si te hubiesen disparado en las manos porque al fin y al cabo no sabes escribir, no sabes redactar una noticia. También es una forma de meterte con él, pero en el mismo contexto. Lo veo igual Estás frivolizando con su atentado, a fin de cuentas. Sí, lo veo igual de grave que haber dicho que la diana hubiese sido en el corazón. Lo curioso es que el señor Jiménez Los Santos no es que dedicara demasiado espacio en su programa a hablar de don Carlos Fanlo, porque es alguien muy poco conocido, pero en su libro, De la noche a la mañana, dedica unas páginas a hablar de este episodio, y al hablar de don Carlos Fanlo, dice, es que este hombre que tenía lo que hay que tener para ser terrorista, usa esa expresión, don Carlos Fanlo demanda a don Federico Jiménez Los Santos por haber llamado terrorista, y en esta ocasión es condenado. Por tanto, don Carlos Fanlo no fue condenado por esa historia, aunque le costó el despido del 20 minutos y de la edición catalana del Mundo, y le ganó... Es que no me has mencionado si Jiménez Los Santos lo demandó. Él en su libro dice que sus abogados, que son los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque pertenece a ella, sí le demandaron, pero no me queda claro si es una demanda penal o civil o una demanda al Consejo General del Poder Judicial por su condición de juez. JF es demandas en el terreno civil, en terreno penales son denuncias o querellas. O querellas. Pues me refiero a eso. No sé si hubo una querella o se refiere a una queja, a un requerimiento al Consejo General del Poder Judicial para que le quejaran. En todo caso, no hubo nada. Ni porque eso sí, una demanda no tiene por qué ser noticia. Por solo que si hubiera sido condenado, aunque fuera por lo civil, por lo penal o por una requerimiento, una amonestación del Consejo General del Poder Judicial, eso se hubiera filtrado y además lo hubiera contado él en su libro. Con lo cual no consta que hubiera nada, y lo que sí consta es que Federico Jiménez Los Santos fue condenado por indemnizar a Carlos Fanlo, ya a su familia, porque él ya había fallecido, por haber escrito en su libro que era un juez terrorista. Hombre, es que evidentemente... Bueno, su frase fue, no, es lo que le he dicho antes, su frase fue el señor Fanlo, que tiene lo que hay que tener para ser terrorista, esa fue la frase. Es una acusación muy grave, le está llamando terrorista, claramente, entiendo perfectamente la condena. Ahora, aquí te digo que si efectivamente Jiménez Los Santos... Fue 3.000 euros. Bien, si Jiménez Los Santos inició acciones legales por... lo del tema del artículo del corazón y ahí no existió condena, creo que ahí sí que se cometió una injusticia. Porque se puede, rizando mucho el rizo, se puede interpretar como un deseo velado de que hubiese fallecido en el atentado y además estaba banalizando una situación muy grave. Tengo que rectificar. En primera instancia, el señor Jiménez Los Santos fue condenado a pagar 3.000 euros al juez Carlos Fanlo, pero el Tribunal Supremo, estoy viendo aquí de Servi Media, absolvió a Los Santos de la demanda. Uy, qué asco de publicidad. Aunque el Consejo... Veo aquí que el Consejo General abrió expediente contra el juez, con lo cual sí llegó a haber un expediente contra el juez Fanlo, aunque luego quedará archivado. Vale. Y al final el Supremo absuelve a Los Santos. No revisten trascendencia suficiente para apreciar una intervención ilegítima del honor ajeno, siendo únicamente una expresión del enfrentamiento público en el que se acentúa la agresividad verbal y se eleva el tono de la discusión en un deseo de descalificar al adversario. Lo que creo entender que hizo el Supremo fue decir, miren, 50-50. Con lo cual no lo condenamos. Sí, igual quizá no condenaron al juez, tampoco vamos a condenar al periodista. Quizá fue una decisión salomónica. Pero, hombre... yo sí que lo considero bastante grave, aunque hubiese sido una réplica, creo que es una réplica en la que se pasó de frenada. Es que además tenemos que partir de la base de que en este país, por desgracia, hemos tenido una lacra histórica muy, muy negra como es la del terrorismo. Entonces, tildar de terrorista, de actos terroristas, creo que es bastante grave para la historia que tenemos detrás. Yo creo que los terroristas son gentuza y que no hay que darles carta de ciudadanía.